Un hola muy grande para todos ustedes, para todos los que se toman el tiempo de mirar y escuchar estos videos y la información que en ellos se encuentra. Como primera medida, volverlos a invitar aquí a los que viven en Colombia y en la ciudad de Bogotá, especialmente invitarlos a nuestras actividades que tenemos en el portal del Colibrí, el lugar que es de una gran compañera nuestra, también de El Camino Holístico, y Escuela Cumará, que hace los martes y los domingos. La programación siempre estará en nuestra página de Face, Escuela Cumará, Transformando tu Interior, y el portal del Colibrí. Allí encuentran ustedes la información acerca de estos talleres y estos cursos. Tenemos el 23 de junio formación en Reiki, Reiki 1, Shoden. Entonces estamos invitándolos a todos ustedes a esta gran formación. También tenemos el curso de introducción a la meditación. Toda la información se encuentra en nuestras páginas y para cualquier información a 305-940-6513. Los esperamos. Bueno, hoy el tema que me ha resonado, ya que ustedes saben y lo he dicho en varios de los videos que, que hago, es que los temas pues los dejo al libre albedrío de el espíritu que me inspire en ese momento a qué debo transmitir. Hoy realmente me resonó mucho el tema de la crianza, el tema de la parte holística en esa crianza. Puede que lo que les vaya yo a decir aquí no sea exactamente lo que más comúnmente hayan escuchado sobre la crianza, pero es sobre el tema holístico y sobre la indicación de ese pensamiento e intuición que llega a través del tiempo y especialmente de la experiencia que lleva uno de recorrido al ser. Es esta experiencia la que hace que uno empiece a preguntarse realmente si lo que se enseña o lo que nos enseñan o lo que nosotros como padres transmitimos realmente es útil para la vida de un ser humano, para la vida de un adulto, de un humano adulto. Puede que para nuestra crianza esté bien, pero para la vida de un adulto y todo lo que lleva de a veces de dificultad emocional y mental, estará bien la manera como nos están criando, como nos están transmitiendo la información. Eh, Tratando de ponerle un orden a esa información, pues son los primeros años, también hay muchos de mis videos que hablan sobre ello. Precisamente siempre hemos hablado de la sanación del niño interior, pero ¿de qué niño interior estamos hablando? Estamos hablando justamente de que nosotros al tener una infancia, en esa infancia es donde realmente se nos marca toda la educación, entre comillas, o toda la formación emocional mental que tuvimos tanto nosotros como que transmitimos también a nuestros pequeños, ¿no? Recuerden que cualquier persona puede ser la que transmita esta información, no necesariamente es papá y mamá, sino también cualquier adulto que viva o sea el que esté encargado de ese bebé o de esa bebé o de ese niño, en caso de que sea un poquito más grande que un bebé, más de 3 años. Esas personas transmiten a través de su energía también a este bebé mucha información. Entonces, esta energía femenina masculina llega a través de las personas adultas con quienes vivamos. Hay una información que ya traemos, que es la que tenemos que venir a desarrollar, unos propósitos álmicos que hemos hecho, unos acuerdos álmicos con todas las personas que nos encontramos, con los papás que escogimos, con las situaciones de vida que decidimos llevar, porque nosotros somos quienes escogimos a nuestros padres, no es nuestros padres los que nos escogen. Miren que cuando uno decide definitivamente enterarse y responsabilizarse de que uno desde el momento en que se concibió fue responsabilidad de uno, ¿sí? Fue su decisión el venir a este plano físico a desarrollar las tareas que teníamos que desarrollar no solo para la ayuda del clan, sino también para la ayuda de nuestra evolución. ¿Sí? Tenemos que evolucionar vida tras vida, existencia tras existencia, o no más vida tras vida, sino existencia tras existencia. Venimos haciendo un trabajo y ese trabajo debemos continuarlo hasta que decidamos despertar y realmente dejar las repeticiones y muertes. En este caso, ya traemos una misión de vida. Pero esa misión de vida es reconocer ante nosotros mismos que no son, nosotros damos la idea, ¿sí?
desde arriba, desde nuestras almas comunicadas, damos la idea a esos padres de que tengan un hijo, pero nosotros somos quienes cogemos como hijos venir a este mundo y desarrollar ese tema de evolución del clan, tanto como de evolución de nosotros mismos a través de esos padres que escogimos y de ese clan que se escogió. Entonces, bueno, dado allí, en el transcurrir de la vida personal mía, de mi vida personal, estoy redundando, pero también viendo los casos que se ven en terapia y los casos que uno ve diariamente sobre cuando uno empieza a observar, ¿no? Uno empieza a observar mucho lo que sucede en el mundo y cuando uno se vuelve un observador se da cuenta de que definitivamente hay muchos errores. Los principales errores obviamente se cometen en la infancia, porque uno educa y enseña a los hijos o transmite a los hijos todo su dolor, ¿no? Todas sus tristezas, todo aquello que se supone que nos hace daño. Y siempre estamos pensando que nos hacen daño, que vivimos una vida donde los demás nos hacen daño, donde el profesor nos hace daño, donde la señora de la jefa nos hace daño, nuestros padres nos hacen daño, son los demás los que nos hacen daño, los que vienen a ofendernos y a dañarnos y realmente a nosotros nadie nos puede dañar en nuestro espíritu. A nuestros egos sí serán siempre dañados y se sentirán supremamente mortificados porque realmente la persona que venga y supuestamente nos haga el gran daño, la gran ofensa, realmente lo que está haciendo es la ofensa al ego, ¿no? Porque su ego está ofendiendo al mío. De otra manera no podría encontrarse ningún tipo de conflicto entre personas porque realmente nuestros espíritus están en la eterna sabiduría y estado de conciencia superior y desde allí realmente al espíritu que puede hacerle daño. Físicamente absolutamente nada le podría hacer daño a este mundo físico. Entonces, lo primero que hacemos es eso, transmitirle a nuestros hijos ese dolor, el dolor de las memorias, el dolor de las que ya tanto he hablado, y el cuerpo del dolor, ¿no? Este cuerpo del dolor que se despierta sin ser llamado por nada ni ser provocado por nada, simplemente él despierta cada que quiere despertar. Eh, entonces, bueno, transmitimos todo ello. ¿Y cómo lo transmitimos también en ese nivel práctico de vida? Lo transmitimos a través de lo que los niños ven en nosotros, ¿no? Entonces ven de pronto ese padre, esa madre, que a pesar de que no se aman o a pesar de que no se han podido comprender o no han podido hacer unos acuerdos lo suficientemente sólidos, entonces empiezan a ir y venir, se odian y se aman, se odian y se aman, pero siguen ahí, siguen luchando y siguen esforzándose por hacerse daño, porque muchas de las parejas no vuelven para amarse realmente y para reconocerse el uno al otro, o uno a través del otro, sería más bien las palabras, sino simplemente para hacerse daño. Entonces, ¿qué es lo que qué mensaje le estamos enviando a estos niños? Pues muy seguramente que tienen que soportarlo todo, que tienen que aguantarse todo, que si hay problemas de infidelidad, si hay problemas de deslealtad, entonces pues el niño no entiende, no es lo suficientemente grande como para comprender que el tema pues ya es una responsabilidad de 50-50 y de que ya se puede, como en otros temas hemos hablado de la pareja, el niño es un niño, el niño cree que eso es cierto, entonces si hay maltrato, él va a creer que maltratar está bien, si hay casos de violación, de ese tipo de cosas tan graves, el niño va a pensar que eso está bien y que así es y que la vida funciona así. Entonces le estamos transmitiendo a nuestros hijos una cantidad de información errada. No somos capaces de responsabilizarnos de nuestros sentimientos y nuestras emociones, sino que siempre responsabilizamos a la pareja. Entonces la pareja es la que nos hace sentir, la pareja es la que nos hace que nos dañe. Y cuando dejamos meter a los terceros, ¿no? Que ese es otro caso muy común, entonces cuando se ven involucrados los abuelos, se ven involucrados los tíos, se ven involucrados los primos, los cuñados, bueno, una cantidad de gente dentro de ese núcleo que se supone que debería de ser papá, mamá e hijos. Entonces el niño empieza a crear eso. Entonces, por ejemplo, si los empoderados son dos suegros, ¿sí? Los papás de los abuelos de alguno de los dos lados, femenino o masculino, entonces yo voy a pensar que realmente ellos son los que realmente dirigen mi vida de niño y que mis padres, pues me salto a mis padres para hacer caso a mis abuelos porque mis padres no son lo suficientemente grandes. Entonces empiezo a ver a mis abuelos más grandes que a mis padres. Obviamente que lo son, pero hay que seguir un orden jerárquico.
Entonces estamos nosotros mismos enviando toda esa información errada de que obviamente cuando unos padres son demasiado inmaduros no logran hacer que sus hijos los vean como sus padres. Entonces luego criticamos lo del respeto, ¿no? Y pedimos respeto y pedimos amor y pedimos consideración de nuestros hijos, pero en realidad lo que pasa es que nuestros hijos vieron que nosotros no éramos lo suficientemente maduros para reconocer nuestros errores, para responsabilizarnos de lo que se había hecho, para responsabilizarnos ni siquiera del compromiso, sino que, que se hizo tanto al traer hijos como al tener una pareja, y entonces simplemente pues los hijos eso lo ven energéticamente, y energéticamente simplemente no nos ven como los grandes, nos ven como los pequeños. Ahí empieza el desorden en el sistema y empieza esa transmisión de errores hacia adelante a futuro. ¿Qué estamos transmitiendo? Entonces estamos transmitiendo todo ello y estamos transmitiendo también nuestra inmadurez. Como nosotros no hemos sanado ese niño interno que también está lleno de dolor, que también está lleno de errores, que también está lleno de tristezas, que está lleno de maleducación, entre comillas, porque nos educan al sufrimiento. Entonces nos educan que si por alguna situación de la vida, entonces el papá o la mamá no puede estar en el hogar, entonces se descompletó el hogar. Entonces no estamos completos, no somos lo suficientemente capaces de sacar una vida adelante porque la mamita o el papito no está, no somos capaces de vivir una vida llevando unos pasos firmes y una estructura sólida porque alguno de los dos no está. Entonces no nos enseñan a no ser fuertes. Casi siempre el que se queda renegando del que se va. Y cuando si por error o por bueno o por malo ese niño llega a ir al otro lado, entonces allá también se le va a enseñar el odio hacia este lado. Y así se van, si nos ponemos en una pelea de egos de la pareja y no nos damos cuenta de que esa pelea de egos lo único que hace es dañar a otro ser humano. O sea, nosotros no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino que también somos responsables de cómo dañamos a los seres humanos que están a nuestro alrededor y a los que ayudamos a traer a venir a este mundo físico. Entonces, obviamente es un desconocimiento de nuestra responsabilidad y de no saber que tenemos una responsabilidad y que la primera responsabilidad que tenemos es de la liberación de nosotros mismos, de la liberación de esas emociones negativas y del cuerpo del dolor que existe en nosotros. Entonces allí empezamos semejante cantidad de desorden mental emocional, porque como les digo, todo esto existe en el campo mental emocional. Allí es donde transmitimos esas memorias, allí es donde le implantamos y le improntamos a nuestros pequeños parte de todo eso que ellos van a venir errático a hacer en este plano físico. Entonces estamos diciéndole siempre que son incompletos, que su papá no está, que su papá nos abandonó, o que su mamá nos abandonó, o que su mamá es de tales o cuales circunstancias, o que su mamá es una tal por cual, o que su papá es un tal por cual, de acuerdo a cómo el adulto vea la situación y cómo le convenga en ese momento pintarla. Recuerden que ese adulto tiene su hogar, tiene su mundo, y como vea él el mundo, él cree que es el mundo, entonces así lo enseña, así lo transmite. Obviamente la transmisión es errada, entonces hagámonos responsables. Hoy de verdad que los invito a que seamos responsables de qué estamos transmitiendo. Nadie es incompleto en este mundo, los niños llegan perfectamente completos a este mundo. Que si el papá le fue infiel, pues haga algo usted. Señora, señor, si su papá o su mamá, si su pareja o su parejo está haciéndole ese tipo de cosas, ¿usted qué hace ahí? ¿Mm? Entonces haga algo usted, ¿sí? Dígase, ¿por qué yo he repetido parejas así todo el tiempo y no he hecho nada para saber qué de mí estoy emitiendo o qué son las emisiones energéticas que yo estoy haciendo para que esas personas lleguen y yo esté repitiendo y repitiendo la misma historia con diferentes parejos o diferentes parejas? O lo peor, porque créame que por lo menos si uno cambia y dice, caramba, por lo menos creyó que iba a poder hacer algo y que de pronto camino un poquito, pero peor es cuando nos quedamos en una pareja donde se supone que nos hace, nos pasa por encima, nos pasa por por delante, por detrás, por todo lado, nos pasan personas, nos pasan situaciones, humillaciones, violencia física, agresión emocional, verbal y de todo tipo, y resulta que, ay no, somos los sufridos, somos las víctimas, echémosle la basura al otro y no nos hagamos responsables de lo que eso que yo estoy emitiendo es lo que produce que se me devuelva. Entonces, si tú eres una mujer sufrida, de una cadena de dolor sufrida, de una cadena de víctimas, de mujeres víctimas en tu clan familiar, estás emitiendo esa energía porque ese es el cuerpo que vienes a sanar, pero como tienes tanto desconocimiento de que tú no viniste solamente a nacer, crecer
crecer, reproducirte y morir, sino que tienes un propósito mucho más grande en tu vida que hacerlo, pues estás transmitiéndole eso a tus pequeños, estás transmitiendo, ya de hecho ya lo traen de por sí, porque esa es una misión que él mismo se hace, sino que simplemente también se lo estás enseñando, se lo estás aprendiendo a vivir. ¿Mm? Entonces dejemos de decirle a nuestros niños que son incompletos porque su papá o su mamá no están. Nosotros somos perfectamente completos, haya o no pareja, haya o no esposo, haya. ¿Qué le estamos enseñando a un niño o a una niña? Que porque su papá se va, entonces está incompleto. ¿Mm? Que papito y mamita, sí, ojalá, si papito y mamita están, papito y mamita nunca se van a poder ir de él porque él es el óvulo y el espermatozoide de esos dos seres. Entonces esos papitos y su mamita nunca jamás se van a poder ir de él. Pero nosotros les enseñamos desde la dualidad que su papito, si su papito no está, él es incompleto y que si su mamita no está, él es incompleto. Y no, nosotros somos perfectamente completos. Créanme que si a un niño le llegamos que le falte alguno de sus dos padres o sus dos padres, les enseñamos, les cultivamos energéticamente ese amor por su energía femenina masculina, que es él, a través de sus padres logró llegar también aquí, que es perfectamente completo. Ese niño se va a crear una mentalidad emocional y mental que él está completo, haya o no haya. Y también lo otro, como les creamos esa idea, esa creencia limitante, entonces ¿qué va a pasar cuando ese adulto o ese niño o esa niña sea un adulto? Cuando no tenga una pareja, entonces va a creer que está incompleto. Cuando no tenga una pareja, va a creer que le falta un pedazo y va a vivir toda la vida buscando ese pedazo que le falta, cuando realmente no nos falta absolutamente nada. Nosotros somos felices con pareja o sin pareja, somos felices con padres o sin padres, somos felices. Un niño antes de los 3 años ni siquiera sabe qué está sucediendo en su mundo, él solo absorbe lo que ve y especialmente en su enseñanza, su crianza emocional mental es en estos primeros 3 años, él solamente absorbe información de los adultos a su alrededor. Entonces, enseñarle a estos niños que son completos, enseñarles que haya o no haya las circunstancias perfectas para el humano, para la mente humana y para la mente dual, que cree que tenemos que tener una cantidad de personas alrededor, una cantidad de familia, una cantidad de estructuras, ¿no? Porque ya después viene lo otro que es tienes que ser alguien en la vida y entonces ya le vamos metiendo que no es, que el niño no es, sino que tiene que tenerse una cantidad de aditivos, una cantidad de anexos externos a él para que sea alguien en la vida, que ya ese es el siguiente error que cometemos, que es viene a la edad de la educación ya escolarizada, que es cuando le decimos al niño que para ser alguien en la vida tiene que estudiar no sé cuántas cosas y no sé cuántos cartones ganarse. Y entonces ahí empieza la carrera loca del niño por querer ser alguien en la vida, y lo peor de todo es que él ya es. Entonces no le enseñamos al niño a que él ya es, sino a que él tiene que ser algo externo a él para poder ser. Entonces ahí ya empezamos esta locura de mundo. Y empezamos a hacer una educación absolutamente errada, una formación emocional mental terrible, porque estamos desempoderando al niño. Nosotros somos los encargados de desempoderar a nuestros niños. Eh, ojalá, ojalá volvamos a tomar conciencia de que los niños no son responsables ni de nuestras frustraciones, ni de nuestras tristezas, ni de nuestros dolores. Eso nos toca gestionarlo a nosotros mismos como padres o como adultos responsables de nosotros mismos. Yo siempre digo que la responsabilidad no tiene nada que ver con cumplir con sus tareas, ni con trabajar cumplidamente, ni con que vayas a tus estudios y saques 10 en todo, ni que seas perfecto en la educación escolarizada. Simplemente la responsabilidad viene de ti, la responsabilidad viene de qué tan responsable eres de tus decisiones, qué tan responsable eres de lo que haces, qué tan responsable eres de tus respuestas, de tus elecciones. Cuando tú eliges hacer algo, realmente eres responsable de lo que estás haciendo, asumes con responsabilidad la decisión que tomas, asumes con responsabilidad ese plato que te estás comiendo. ¿Sí? Muchas veces vemos como personas, yo veo muy seguido eso, que piden un plato pero le están quitando del plato al plato ajeno, ¿sí? Entonces le están quitando las papitas al del vecino y al hijo le quitan un pedazo de carne, o lo peor aún, se reparten la comida entre todos. Para compartir a veces es muy rico cuando se establece que se va a compartir un plato, pero cuando yo pido un plato y estoy pidiéndole al vecino, no estoy respetando la elección que hice. Es un ejercicio que de hecho se los doy ahí de gratis, para que lo hagan. Cuando ustedes pidan algo, cómanselo hasta el final
y también decidan no estar ni pidiendo ni dejarse pedir de los otros platos. ¿Por qué? Porque si yo hice una elección y pedí un pescado, me como el pescado que yo pedí porque fue mi elección y fue mi decisión pedirlo. Esos son pequeños ejercicios que hacemos para aprender a respetar nuestras elecciones. Entonces decidimos hoy que queremos tener una pareja y resulta que ya no me gusta. ¿Sí? Entonces al tercer mes ya no me gusta, al tercer me gustó fue la vecina, me gustó el vecino, me gustó más el del lado. Y eso le enseñamos y les transmitimos a nuestros hijos. Luego cuando este mundo anda como una locura, empezamos a decir que, ay, ¿por qué? ¿Y de dónde será que es que la gente es así? Recuerda que así no sean familiares suyos, así estamos unidos por una mente colectiva. Y esa mente colectiva hace que lo que sucede dentro de tu casa puede reflejarse en muchísimas casas, porque tú tienes una responsabilidad energética de tu cuerpo mental, emocional que estás transmitiendo con todas las personas que tú te encuentras, con todas las personas que tú trabajas, con todas las personas que tienes a tu lado. Tú estás transmitiendo energéticamente una cantidad de información, como también tú estás absorbiendo información de los demás. Por eso también hay que tener mucho cuidado de quién nos queremos rodear. Nos queremos rodear de abundancia, pero vivimos con todos los vaciados. ¿Sí? Y no es que estar vaciado sea malo, pero muy seguramente es que no estamos en la vibración de la prosperidad y no estamos en la vibración de la riqueza interior. Entonces simplemente lo que estamos juntándonos con personas que también nos ayudan a fomentar las ideas y creencias limitantes sobre nuestra prosperidad y nuestra riqueza. Recuerden que no estoy hablando solamente de dinero. El dinero es una consecuencia de cómo está mi estado interior al respecto a la riqueza, la prosperidad y la abundancia. Entonces también transmitimos eso a nuestros hijos. Entonces estamos transmitiendo pobreza, 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 porque estamos transmitiéndole la escasez a través de muchas de nuestras actitudes, a través de nuestro pensamiento y nuestra emocionalidad. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante la crisis económica, por ejemplo? Entonces, si nos echamos a morir, hay personas que se han quitado la vida por situaciones económicas difíciles. Entonces, ¿qué estamos transmitiendo ahí? No, el día que tengas un problema, mejor ¡pum! Porque vayas a este mundo porque no se va a poder solucionar. Resulta que siempre hay una luz al final del camino y recuerden que todos los aprendizajes que nos pone la divinidad es porque los podemos soportar, porque los podemos superar. Allá después de todas esas, de que se supera, uno dice, valió la pena el aprendizaje. ¿Dolió un poquito? Sí, dolió un poquito, pero realmente no estamos creando seres resilientes. Toda esta cantidad de suicidios en los jóvenes, toda esta cantidad de niños que se dejan influenciar de las redes sociales y de todo eso, eso no es que el amigo le dijo, no dejemos de echarle la culpa a los de afuera. Eso no es que la fulanito lo incitó, es que tal cual me está dañando el niño. No, es nosotros mismos hicimos ese niño que no es un niño resiliente, que no es un niño resistente, porque una de dos, o lo sobreprotegimos queriendo evitarle todos los dolores del mundo y lastimosamente les informo que eso no va a poder ser posible porque él va a tener que ser un adulto y como adulto va a tener que asumir responsabilidades y nosotros no estamos asumiendo las nuestras. Entonces nosotros volcamos en nuestros adolescentes toda la responsabilidad de lo que nosotros no hemos querido hacer con nosotros mismos. ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo es tu relación contigo mismo? ¿Cómo es la relación conmigo mismo como padre, como madre? ¿Cómo es mi relación como mujer conmigo misma? ¿Cómo es mi relación como hombre, como padre conmigo mismo? ¿Cómo es que yo me cuido? ¿Cómo es que yo me valoro? ¿Cómo es que yo me respeto? ¿Cómo es que yo tengo la autoestima? ¿Cómo es que yo tengo el amor propio? Y después, entonces sí, juzguemos por nuestros hijos, ¿no? Y por los adolescentes que vemos afuera, no solo nuestros hijos, sino todos aquellos que juzgamos en los hogares vecinos. Bien dice por ahí un dicho que antes de estar mirando la casa ajena dé una vuelta por la suya, porque casi siempre cuando vemos tantos los errores de las casas ajenas es que tenemos un infierno en la de nosotros. Entonces no hemos dado esa vueltica y esa vueltica es la primera que hay que dar. ¿Cómo estás tú como padre? ¿Cómo estás tú como mujer y como hombre que se unieron, sea que vivan o no juntos, para tener una familia o para que a través de ustedes llegaran hijos? Entonces, si llegaron los niños, si llegaron esos hijos, ¿cómo es que lo estamos educando? Todo este traumatismo porque papá o mamá no está, no vayan a intentar arreglarlo cuando ya son adolescentes, ya no pierdan su tiempo, créanme que no, porque el adolescente ya está a punto de ser un adulto y ya va a tener que asumir la responsabilidad de esa sanación. Tampoco podemos pretender ser perfectos, porque miren, lo peor que puede hacer un padre es pretender ser perfecto ante sus hijos. Uno, porque como emocional y mentalmente
nosotros como niños, cuando estamos bebés, absorbemos y sabemos que ese papá no es perfecto ni perfecta. Entonces empezamos a crear, es una relación de odio con nuestros padres, ¿no? Una amor-odio, ¿no? Entonces creo que mi papá es demasiado perfecto o mi mamá es demasiado perfecta y eso va a traer una cantidad de problemas. Es reconozcamos nuestros errores en frente de nuestros hijos, ¿sí? No para que ellos nos juzguen, sino simplemente para que ellos vean que el error existe pero que se puede corregir. ¿Mm? Pero vivimos, como les digo, responsabilizando externamente, ¿no? Y entonces luego esos niños se vuelven preadolescentes, se vuelven adolescentes y estamos en un caos terrible con esta adolescencia que no sabe afrontar los problemas, que no sabe decir, oiga, tengo un problema, pero lo voy a afrontar, lo voy a contar, a mirar, voy a ver cómo gestiono esta emocionalidad que tengo y no puedo sacar. ¿Y por qué? Porque lo aprendieron, porque aprendieron seguramente que papito y mamita se quedaban callados, se quedaban mudos, no sabían resolver los conflictos. Resolver los conflictos no es quedarse callado y aparentar que todo está bien. Se me fue. Resolver los conflictos es poderse mirar frente a frente, decirse las cosas crudo o no, le guste al otro o no, decírselas y poder seguir, poder superar estos problemas, poder darse la mano y decir, oiga, al fin y al cabo, o en muchos de los casos es la separación y en muchos de los casos se mantienen unidos enseñándole una cantidad de cosas a su hijo, enseñándole que hay que reprimirse, que hay que aguantarse, que el maltrato está bien, que la violencia física, emocional o económica está bien, que el chantaje moral y emocional está bien. Entonces, a veces muchos de lo que no hacemos es decir, hasta aquí te pongo un límite, tú de aquí para afuera muy bonito, pero este es mi espacio, esta es mi vida y yo de aquí para adentro me quedo mejor solito o solita. Tantos, no estoy hablando solo de las mujeres, también hay muchos hombres que dejan que la mujer los manipule, que la mujer los chantajee con sus hijos, que la mujer haga y deshaga y resulta que se ve de ambas partes, ya casi se podría decir que por igual se ven este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque simplemente no tomamos decisiones, no respetamos. ¿Puedo cometer un error? Sí, aprendí, a eso vinimos a vivir, pero ¿cómo lo corrijo? ¿Lo estoy corrigiendo realmente o estoy siguiendo con el mismo patrón de creencias de que yo tengo que hacer... tengo que seguir siendo el que soy. No, una persona jamás va a poder liberar una situación de su vida si no toma conciencia de que está cometiendo un error y de que debe liberarla, debe liberarse de ella, de esos patrones viejos, de esos patrones usados. Vuelvo y les digo, no podemos seguir repitiendo historias de papá y mamá, abuelos, abuelas y todo el clan que hasta ni siquiera conocemos, pero tenemos que liberarnos. Si mi papito fue una persona que fue infiel toda la vida y tuvo 50 mujeres, y yo estoy viendo que yo estoy en ese mismo plan, por favor, tengo que hacer conciencia. Si eso no me gusta, ¿no? Porque si me gusta, yo sigo ahí y está bien. Para cada persona, su manera de vivir está bien. Pero si yo veo que eso me está afectando, que yo realmente quisiera ir para otro lado, rompo con esa cadena. Rompo con esa lealtad. Yo no tengo por qué ser leal a ningún miembro de mi familia, yo tengo que serme leal a mí mismo. Y ya les vuelvo a decir, honrar a papá y a mamá no es seguir sus pasos y hacerles caso. Honrar a papá y a mamá es soltarme de toda la herencia negativa que me bloquea. Ustedes ya me dieron la vida y eso es suficiente. Y con mi vida yo hago lo que yo quiera, lo hago a mi manera, no lo hago a tras repeticiones de memorias de dolor y emociones. Simplemente lo hago a mi manera, es soltarme de ese árbol, me tengo que soltar de ese árbol pesado que traigo allí para poder vivir mi vida como yo la quiero. ¿Mm? Entonces yo puedo hacer de esa vida maravillosa, pero vuelvo y les digo, ¿qué responsabilidad tienes? ¿Qué responsabilidad tienes tú, mujer, cuando te dejas agredir? Cuando te dejas envolver en situaciones que no debes, cuando de pronto en este momento, cuando estamos hablando de liberación femenina y nos volvemos el hombre de la relación, ¿sí? No permitimos a veces que los padres de nuestros hijos vayan y los visiten y los quieran y los amen y le den algún tipo de acercamiento, simplemente porque estamos metidas también en un rol ahora feminista, que si bien está bien porque tenemos que hacer una liberación femenina, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, pero la liberación femenina no se da faltándonos al respeto a nosotras mismas, sino simplemente poniendo nuestros límites y nuestras pautas, porque eso es lo que le vas a enseñar a tu hija.
¿sí? Eso es lo que le vas a enseñar a tu hijo. Entonces, seamos equilibrados, no estemos en la ley del péndulo de que si no estoy aquí, sino tratemos de estar en el justo medio de lo que nos corresponde en el equilibrio de nuestra energía femenina, masculina, que además la tenemos los dos. Hombre y mujer tienen energía femenina y masculina dentro de ellos. Entonces, más bien hagamos un equilibrio y hagamos un equilibrio para nuestros hijos, para que nuestros hijos realmente y los pequeños que tenemos a cargo crezcan con esa energía equilibrada. ¿Qué responsabilidad estamos teniendo sobre nuestra sanación? Hoy los invito realmente a que ustedes se responsabilicen como papá y mamá de su sanación. No esperemos a sanar el eslabón, el último pedazo, el último eslabón que nació, sino empecemos por el de atrás. ¿Sí? Si no sé el de atrás, empiezo conmigo, porque a mí sí me conozco, ¿cierto? Y tengo que aprenderme a conocer para saber en dónde están mis falencias, en dónde están mis carencias, en dónde es que emocionalmente yo no actúo, en dónde es que mentalmente me está fallando, y empiezo a indagar en mí mismo para poder sacar adelante ese proceso de sanación y liberación que tengo que hacer de mí mismo y de mi propio clan familiar. Cuando yo logro liberarme, estoy liberando a mis hijos de que tengan que pasar por las repeticiones. Las repeticiones, las repeticiones y las repeticiones. Por lo general vivimos repitiendo inconscientemente todo el tiempo las mismas historias que llevamos años repitiendo del clan. Entonces, hoy papito y mamita, o señora y señor que tienen a cargo un bebé, un niño pequeño, responsabilícense de su sanación. ¿Qué es lo que ustedes realmente están transmitiendo? Obsérvense y sean realmente conscientes de lo que ustedes transmiten. Porque después ya es muy tarde. Ya después el niño o la niña, cuando esté grande, ya tiene un niño herido, ¿no? Y ya le va a tocar sanarlo a él. Pero hasta los 7 años es nuestra responsabilidad lo que transmitimos a nuestros hijos o a nuestras hijas o a nuestros pequeños. Un abrazo, hagan niños resilientes, hagan niños fuertes, porque realmente cuando tratamos también de darlo todo y el niño percibe cuando uno está con culpas y quiere tratar de todo darlo con dinero o desmesuradamente sobre el tiempo, quiere resarcir todo lo que no dio ni emocional ni mentalmente ni económicamente muchas veces. En 1 o 2 años queremos resarcir. El niño ya lo que se hizo y el niño simplemente ya está utilizando eso como un medio para chantajear a papá y a mamá. Ya es demasiado tarde porque esas improntas ya están ahí. Ya a él le va a tocar hacerse grande y responsabilizarse a él de sanarlas y liberarlas. Entonces, cuando tengamos esos bebés, cuando tengamos esas familias, esas abuelas que tenemos a nuestros hijos embarazadas, o hay nietos en la casa también, abuelos, responsabilicémonos de qué estamos emitiendo, de esa sanación interna que estamos haciendo. Hemos mirado, hemos escuchado a nuestros niños internos, estamos reproduciendo dolor, tristeza, odio. Siempre que les digo una cosa, cuando vayan a hablar de sus yernos, de sus nueras, de sus cuñados, cuñadas o alguno del clan familiar, siempre les diré, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Un dicho de algún maestro, ¿cierto? De un maestro que vino muy importante para mí, por cierto. Y él decía, no solo de pan vive el hombre, sino de todo aquello que sale de su boca. Entonces, hoy les pregunto, ¿ustedes si tuvieran que alimentarse de lo que dicen, se nutrirían? Y mucho ojo con lo que hablan de papá o mamá. En ausencia o en no ausencia, ¿no? Siempre a veces se nos van las luces hablando de las personas sin saber que ese niño está escuchando y está escuchándolo de una manera mental, emocional. Estamos transmitiendo odio a nuestros hijos, estamos transmitiendo dolor, estamos transmitiendo violencia de todo tipo a nuestros hijos cuando no la sacamos, cuando no gestionamos nuestras emociones bien y reaccionamos con violencia, con grosería, con vulgaridad, poniéndonos bravos, no asumiendo nuestra responsabilidad. Entonces eso es lo que estamos transmitiendo. No transmitas más odio. Y sobre todo, aprende a conocerte, porque lo peor que puede suceder es que ni siquiera sos consciente de que estás transmitiendo odio. Un abrazo para todos ustedes. Espero que esta información sea de utilidad para algunas personas a las que les resuene. Ojalá les sea de mucha, pero de mucha utilidad. El por lo menos sentarnos a pensar un poquito y dejemos de expulsar afuera todo lo que tenemos que trabajar dentro. Un abrazo para todos ustedes.